Eduardo Irigoyen dice, pruebas PISA 2022, Chile y Uruguay van a la cabeza, se mide matemáticas, ciencias y lectura. América Latina está muy lejos de Singapur, Corea, Macao, Hong Kong y otros. Me das pie. México y el programa PISA. Mira, no pude, por alguna extraña razón que no me explico de la plataforma que utilizo, poner los dos videos a los que quería hacer referencia hoy. En el primero le preguntaron a López Obrador porque México está en una situación muy desfavorable, muy preocupante en el programa PISA. Y López Obrador dijo antes, primero les voy a decir lo que dijeron López Obrador y la candidata y posible presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y luego vemos qué es la realidad. López Obrador dijo que México no tenía en cuenta las pruebas PISA porque es unas pruebas de la época del neoliberalismo. Es usar la palabra neoliberalismo para negarlo todo sin tener que razonarlo. Entonces, como las pruebas PISA, como 2 más 2 son 4 es neoliberal, pues 2 más 2 son 17. ¿Por qué? Porque yo digo que es neoliberal. ¿Lo puedes demostrar? No. Pero incluso dijo que la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, que es la OCDE, que es la que hace las evaluaciones PISA todos los años, quiere acabar con la educación pública. Si usted va a los papeles de la OCDE y si usted analiza el trabajo de la OCDE desde 1997, verá que no tiene ningún sustento esa idea de que quiere acabar con la educación pública. Con la educación pública acaban quienes permiten que los maestros no sepan lo que enseñan, y con la educación pública acaban perdón, quienes hacen universidades de juguete. Perdón, otra vez. Entonces, López Obrador lo explica todo así: son corruptos, es neoliberalismo y son nuestros enemigos y yo estoy defendiéndolos a ustedes. Y luego apareció la candidata a la presidencia y, como digo, casi segura próxima presidenta de México. Iba a tener a México finalmente una presidenta y tenía que ser esa. Padre mío. Bueno, Claudia Sheinbaum, ¿quién dijo? No sé si pronuncia Sheinbaum como debería ser o Sheinbaum. Dijo Claudia que ese programa no era válido porque era la misma prueba para todos los países y no tenía en cuenta las características de cada sociedad. Ella es física, si mal no recuerdo es doctora en física. Es doctora en física. Y me viene a decir que las capacidades para resolver una ecuación, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por poner un ejemplo, que es lo que creo que a los 15 años ya hacíamos, el sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas es distinto en Guatemala, en Zimbabue, en Tuvalu, en San Petersburgo, en Vancouver y en México. Y que, como su realidad es diferente, los alumnos no tienen por qué saber resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. O conocer las leyes de la gravitación de Newton. O saber matemáticas. El programa PISA quiere decir Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos, Program for International Student Assessment. Lo que hace es medir en niños de 15 años y unos meses el rango, el intervalo es muy pequeño, se trata de que sean iguales los chicos a los que se valora en todo el mundo. Por lo tanto, es 15 años y pocos meses y en un intervalo muy pequeño de edades, de unos pocos meses de diferencia, se les hace a todos la misma prueba, porque son pruebas de lectura, matemáticas y ciencia. Mira, si no sabes leer a los 15 años,
Da igual si no sabes leer en tagalog, en inglés, en francés, en alemán o en español. El problema es que no sabes leer tu idioma. Si no sabes matemáticas, si no sabes ciencias, la sociedad a la que pertenezcas da exactamente igual. Esta instantánea de la realidad de la educación en todos los países generalmente la utilizan las naciones con gente inteligente al frente para decir, uy, estamos fallándoles a los alumnos. Es decir, necesitamos mejorar nuestros sistemas educativos para que su conocimiento, su capacidad de lectura, que es la capacidad de comprender y aprender del mundo a tu alrededor por la vía del libro, por la vía de la palabra, las matemáticas y la ciencia estén mejor preparados para lo que viene después en sus vidas. Ah, no, pero es que esto es lo que llamaban excelencia, dice López Obrador. Sí, la excelencia educativa permite que la gente tenga una relación más estrecha y comprensiva de su universo. Si solo les enseñas el catecismo, pues no van a tener una idea clara de lo que significa el universo a su alrededor. No van a tener la excelencia educativa de la que se trata. Pero el truco de México ha sido decir que todo lo que es excelencia educativa va destinado únicamente a crear obreros fieles al sistema. Fíjense qué curioso. La derecha siempre quiso evitar que los obreros y los hijos de los obreros se educaran porque la educación movía al cuestionamiento crítico, a la subversión, al pensar fuera de los límites que te quería imponer la sociedad y a tratar de mejorar las cosas a tu alrededor. Pero ahora la nueva derecha de López Obrador nos dice que darles a los niños las herramientas críticas necesarias para que sepan leer matemáticas, ciencias y el mundo a su alrededor son para ser obreros leales. Nunca ha servido para eso la educación, ¿eh? La educación crea criterio. Pero con ese pretexto, tener alumnos en bajas que no saben leer, que no pueden resolver una ecuación, que no saben nada de ciencia, es nuestra libertad. Es un concepto de la libertad que realmente me aterroriza, que está manejando esto que en México ya se llama gobierno a falta de algo mejor.